Muchas gracias por tu amable presentación y vamos a dar comienzo a esta primera sesión de la última mañana de nuestro congreso. Los ponentes que nos acompañan provienen de diferentes ámbitos. Tenemos dos psicólogos, un psicólogo y una psicóloga, para ser más preciso. Tenemos un economista y un experto o un pedagogo, un experto en educación. Todos ellos, obviamente, desde sus respectivos campos de especialización, pues van a abordar el tema del diálogo en diferentes aspectos. Y para no dilatarnos más, voy a dar la palabra en primer lugar a Carlos Ongallo Chanclón. Él es doctor en Economía por Boston College y director de la Fundación para el Desarrollo Directivo. El tema sobre el cual nos va a hablar es diálogo para el talento. Ha dado un poco la vuelta al nombre del Congreso y vais a ver por qué lo ha hecho. Así que cuando quieras, Carlos, muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por su presencia aquí. He decidido, en este contexto de diálogo interpersonal, dar un giro sintáctico al lema del Congreso, Talento para el Diálogo, y convertirlo en diálogo para el talento. En esta intervención, que espero sea breve por la riqueza de las que me van a suceder, quiero desarrollar tres ideas. Primero, definir el diálogo en relación con el talento. En segundo lugar, determinar con qué o con quién debe dialogar el talento. Y, por cierto, si lo hubiera, con quién no debe entrar en diálogo. En tercer lugar, nos gustaría conocer qué tipos de talentos son necesarios más que nunca en la sociedad actual. Sin más, la primera parte, definamos el diálogo en relación con el talento. El hombre es ser de diálogo, ser de encuentro. A veces no somos conscientes de la inmensa riqueza que alberga el hombre por el hecho de estar dotado del lenguaje y ser capaz de fundar relaciones de encuentro en diversos contextos. Podemos estar de acuerdo que el concepto, mejor dicho, de diálogo, etimológicamente al menos, requeriría, si están de acuerdo conmigo, en un yo y un tú. Un yo que emite mensajes, un yo que envía mensajes con sentido y un tú que se siente apelado y que está en situación de responder. Numerosos autores afirman que la grave responsabilidad del hombre posmoderno para saber identificar lo que antes se conocía como los signos de los tiempos es alta. Por eso el diálogo emerge como una forma del ser humano para instalarse en lo real. En mi opinión, el pensamiento dialógico, yo me he basado sobre todo en el de un maestro de escuela austriaco, Ferdinand Ebner, que apunta a dos hechos únicamente que tienen lugar entre el yo y el tú, que son la palabra y el amor, palabras y hechos. Esa es la clave del diálogo. Por eso tendríamos que decir ahora, en este marco maravilloso de un congreso internacional sobre el talento para el diálogo, que el diálogo sí tiene mucho que ver con el talento, siempre y cuando entendamos el talento como una forma creativa y excelente de entrar en relación, en diálogos con lo real. Esta relación requiere a priori de saber y querer dialogar con la realidad. Una realidad que, por ejemplo, en el mundo deportivo, en el mundo artístico, en el mundo político, se puede poner de manifiesto en jugadores con talento. Por ejemplo, un buen jugador, un buen deportista, conoce la técnica, se prepara concienzudamente en los entrenamientos, se adapta a la realidad de cada partido, analiza el rival, ve cómo va el rival en la clasificación internacional, por ejemplo, intenta adaptarse también al esfuerzo físico que le va requiriendo cada etapa del partido, conoce las distintas situaciones alternativas, se cansará, no se cansará, tengo una lesión en la rodilla, tengo que reservarme para el final del partido. Es decir, que unos pocos solamente saben conjugar la preparación física, el conocimiento, que sería el dominio de la técnica, y la inteligencia, que sería la capacidad, como he dicho antes, para relacionar conceptos y saber de este modo interpretarla. Lo mismo sucede con el mundo artístico. Un artista no solamente debe dominar la técnica, lo que podemos llamar la inteligencia, el conocimiento, la memoria, también tiene que practicar ante el espejo, ante sus superiores, sus responsables, su regidor, su representante artístico, y también, junto con la inteligencia y junto con el entendimiento, también el esfuerzo diario de no venirse abajo y todos los días dedicar un poquito a la mejora continua. Determinemos entonces con qué o con quién debe dialogar el talento
y, por cierto, si lo hubiera, como decía antes, con quién no debería dialogar el talento. Ahí tienen ustedes las tres partes, los tres ingredientes con los que he querido empezar esta mañana, que serían la suma de esos tres factores anteriores: conocimiento, inteligencia y esfuerzo, que no están nada alejados de las tres potencias del alma de las que hablaba ya Aristóteles y que recogió, gracias a Santo Tomás, la teología cristiana: la memoria, el entendimiento y la voluntad. Quizá algunos de ustedes, los más antiguos, aquellos que estudiaron filosofía, les suena eso de las tres potencias. De alguna manera, todo está relacionado, ex nihilo nihil, que decían los clásicos, de la nada nada. Nosotros hemos intentado relacionar esas tres características del talento con las potencias. La memoria, mal que a algunos les pese, sigue siendo la base del conocimiento, el pilar firme sobre el que se asienta el talento. La memoria, podríamos decir que es el aumento de la capacidad para intervenir en la realidad. Con la memoria hacemos aflorar el talento. La memoria es la hermana lista de la imaginación. Para tener imaginación debemos tener buena memoria para relacionar conceptos. También la memoria nos sirve desde cualquier situación, una situación de emergencia, un espectáculo teatral, una decisión empresarial, una relación de pareja, en la que, por cierto, se necesita muy buena memoria en una relación de pareja. ¿Por qué? Porque podemos decir que la memoria es como el centinela del cerebro. Decía Shakespeare que la memoria era el centinela del cerebro. También Juan Luis Vives, el gran humanista valenciano: la memoria se acrecienta usando y aprovechándose de ella. Y los recientes estudios de diversas sociedades científicas, me quedo con el último de julio de 2014, de la Sociedad Española de Neurología: la memoria y el cultivo de la memoria retarda las enfermedades degenerativas, como pueden ser sobre todo el Alzheimer, y ayuda a aumentar un concepto muy interesante sobre el que me gustaría que algún día pudiéramos profundizar, que es el de reserva cognitiva. ¿A dónde recurrimos cuando nos falla alguna de las primeras letras cognitivas o características o necesidades cuando vamos siendo viejecitos? En primer lugar, hemos dicho que la memoria ayuda a la generación de talento. Cultivando la memoria de las 1000 formas posibles, podremos acercarnos más a este concepto de talento que yo quiero defender hoy aquí. En segundo lugar, lo que hemos venido en llamar el entendimiento, la inteligencia. Entendimiento e inteligencia es la facultad de interpretar, de discernir, de escrutar. La expresión reciente de este jugador que ven aquí, Luis Suárez, por si hay alguien del Barcelona, pues aquí se lo dejo. El Barcelona ganó el partido al Real Madrid hace unos días. En cambio, Luis Suárez, muy criticado por otros temas, tuvo la humildad de decir literalmente a la prensa: hemos leído mal el partido. Hemos leído muy mal el partido. Es decir, no solamente es cuestión de preparación, de ejercicio físico o de técnica futbolística. Hace falta inteligencia para el talento. Hace falta leer, si me permiten esa expresión, en ese neologismo, saber leer el partido, saber interpretar cuáles son las variables para que yo intente tener talento. Y por último, la tercera fase, la voluntad, el esfuerzo, asociado al trabajo, a las horas necesarias para cultivar sin prisa pero sin pausa, como la fábula de la liebre y la tortuga, en donde ustedes sabrán cómo termina. La vencedora de la carrera, ¿quién fue? ¿Saben quién fue, no? ¿Y por qué? ¿Por qué fue la vencedora la tortuga? Porque tenía una serie de habilidades mucho más relacionadas con esta tercera parte del talento, poco a poco, pasito a pasito, cultivado con esmero hasta ser mejor que el rápido, ser mejor que el listo, ser mejor que el líder. Hay dos libros que a mí me han cautivado en los últimos 2 o 3 años. Uno de ellos es Quiet, ahí lo tienen a la izquierda. Es un libro publicado por el New York Times donde habla el poder del silencio en la sociedad de la prisa, el poder de los introvertidos en la sociedad. No, desconozco si está traducido al español. El que sí está en español es el de Caro Noré, Elogio de la lentitud. Esto para todos aquellos que piensan que no han sido agraciados con la rapidez, la diligencia o la agilidad o la chispa mental. No es necesario ser rápido, ser ágil para cultivar el talento y para tener talento. Pero ojo, el talento, aparte de relacionarse con la realidad, no debe dialogar, es decir, no debe enclaustrarse en los muros de 4 peligros o 4 amenazas que podrían ser, en mi opinión, la ideología.
artistas o intelectuales de muchísimo talento, colaboracionistas con regímenes autoritarios a lo largo de la historia. Hoy también sigue sucediendo. El talento al servicio de una ideología, nefasta decisión. La mediocridad, el talento no es compatible con la mediocridad, siempre se ha hecho así. La fuerza destructiva de la costumbre, sin tradición, de la mera repetición. El talento no debería ser compatible con la mentira, ofreciendo una imagen distorsionada de la realidad. Claro, si el talento tiene que dialogar con la realidad, la mentira es la antirrealidad. Y, por último, el egoísmo o la búsqueda de satisfacciones egotistas, que se denomina o placeres felicitarios. Son las 4 advertencias con las que el talento, en nuestra opinión, no sería compatible. ¿Qué tipos de talento son necesarios más que nunca en la sociedad actual? Voy a referirme al informe Mercer. Es un informe que se publica bienalmente sobre en qué fallan los directivos europeos, con una base de 1000 empresas. ¿En qué fallan los directivos europeos? Pero claro, muchos de ustedes no son directivos, no toman decisiones y en definitiva a lo mejor dicen, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo, pues aplíquenlo a su familia, aplíquenlo a los lugares en donde ustedes toman las decisiones. En último lugar, ¿en qué fallan los directivos europeos? En primer lugar, en reunir información relevante. No son capaces de reunir esa información. Un 6% en no saber explicar y comunicar las cosas. Ser riguroso y justo en la evaluación. Ser un buen coach. Establecer objetivos inteligentes, un 14%. Estamos hablando de en qué fallan los directivos. Vincular rendimiento a estrategia. Piensan o pensamos que los resultados llegan por otros caminos diferentes a nuestra estrategia. La estrategia es fundamental y cada vez va a ser más importante en muchos ámbitos. Pero lo que más nos debe sorprender es esto. El 31% de los fallos, de los grandes errores empresariales y de toma de decisión se debe a la falta de diálogo. Esto nos debe hacer pensar qué tipos de talentos son necesarios para el diálogo, como dice el lema de este Congreso. ¿Dónde podríamos aplicar esto? Dice Aristóteles, en una frase legendaria, que aquel lugar en donde confluye tu talento y las necesidades del mundo, ahí está tu vocación. En el lugar en donde confluye tu talento, tus talentos, si quieren en plural, y las necesidades del mundo, ahí, en ese punto imaginario, ahí está tu vocación. Por eso el talento debe abrirse a estas tres facetas que yo quiero plantearles antes de terminar. En primer lugar, propondría el talento Beethoven, orientado a los grandes valores, a la virtud, a las grandes obras y gestas. Por otro lado estaría el talento Michael Jackson, un talento de genio, orientado a los procesos, al disfrute de las etapas de la vida, a la improvisación. Si alguien ha visto el vídeo póstumo de That's It, cómo corrige a su equipo, corrige con amor, corrige con sensibilidad. Compañeros, bajadme el volumen porque así no puedo de esta forma ensayar. Muy cuidadoso de las formas y de los procesos. Y en tercer lugar estaría el talento Paco de Lucía. Paco de Lucía, que decía que si estáis dispuestos a practicar 10 horas al día durante 7 días a la semana, tendréis talento en cualquier área de la vida. Resumiendo, cultivar el talento desde esas 3 perspectivas. La perspectiva de los valores, la perspectiva de los procesos y la perspectiva de los resultados. No necesariamente el talento es único o unívoco, sino que tiene diferentes visiones, diferentes versiones. Muchos creen que tener talento es una suerte, decía Jacinto Benavente, gran autor español. Nadie puede pensar que la suerte pueda ser cuestión de talento. Espero y les animo a cultivarlo donde se encuentren, en especial en los pequeños instantes de la vida. Muchas gracias.